Buenos días, bienvenidos todos a este domingo de comunión, primer domingo del mes de marzo. Y los que ya están por costumbre acompañarnos en estos domingos en la mañana, sean bienvenidos. Ojalá tengan su Biblia con ustedes, porque vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Ahora vamos a empezar el capítulo 10 de este libro de los Hechos. Vamos a estudiar los primeros 22 versículos, así que ojalá sean bienvenidos nuevamente y acompáñenos al estudio del capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1 hasta el 22. Lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Señor, le damos gracias por su palabra nuevamente. Le pedimos, Padre, que bendiga este estudio, que nos ayude a comprender y a entender lo que su palabra dice en contexto y directamente, Señor. Ayúdenos, Señor, a discernirla, que su Espíritu Santo nos abra las mentes, los corazones, que podamos entenderlo, Señor. El propósito de estar aquí es para entender su palabra, asimilarla y entenderla, Señor. Bendíganos pues con su Espíritu Santo y ayúdenos, tóquenos, que se siente la palabra y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Le damos muchas gracias y le pedimos, Señor, ya que estamos en su presencia, le pedimos por la gente en Ucrania, por la gente que está sufriendo, por los niños y las familias que están sufriendo, Señor. Que usted los bendiga, que los ayude y los saque de la zona del peligro, y que el Señor pueda terminar esta guerra
esta guerra de los hombres, la avaricia, por el poder que cambia a todas las gentes y cambia a todos los humanos, Señor. Le pedimos también por la gente que está sufriendo por el incidente en Querétaro anoche, Señor, por las familias que sufrieron pérdidas, por la violencia que impera en esta nación también, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo haga un gran avivamiento en todo México, en este lugar, que la gente sepa que solamente un Dios, que solamente Cristo puede salvar, Señor. Que la religión es vana, es mentira y es vanidad del hombre, Señor. Acompáñanos pues en este estudio, Señor. Ábranos las mentes y los corazones. Que su presencia se sienta. Se lo pedimos, por favor, en el precioso, poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Había en Cesarea, recordemos que cuando nos quedamos en esto de que entre los apóstoles se habían, muchas gente por la persecución en Jerusalén se habían desprendido o se habían alejado o habían huido básicamente la gente de la persecución. Ahora veremos aquí, cuando se acuerdan que Pedro fue, en el capítulo pasado, Pedro fue y sanó y levantó a los muertos, que sanó a un paralítico, levantó a una mujer que estaba muerta a Tabita, y vimos cómo el Señor lo dejó en una casa donde él no tenía nada que hacer por su judaísmo, por su religión, no tenía por qué quedarse en esa casa del curtidor, pero ahí lo tenía Dios preparándolo, y era todo para un preparar, así como Dios prepara las mentes y los corazones de aquellos que no lo conocen, también prepara las mentes y los corazones de aquellos que lo conocen, pero que todavía en sus corazones hay prejuicios y hay costumbres y hay toda esa clase de ritos, de rituales, y el Señor tiene que limpiar todo eso, porque para eso vino Jesús a la tierra. Entonces nos dice el versículo 1 de aquí del capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Bueno, y para eso, para entender todo eso, aquellos que no saben, claro que los militares que tienen conocimiento militar conocen que una compañía es muy grande, era de 6,000 hombres, básicamente. Entonces, claro que había comandos, había el general que comandaba todo ese ejército, esa compañía, pero después se dividían los mandos, se dividían los mismos soldados en regimientos. Una legión era lo que era la compañía, una legión, como ya dije, eran 6,000 hombres. Y esas legiones se dividían en campañas que contaban con 600 soldados, y los cuales también a su vez se dividían y por cientos. Así que cada 100 hombres tenía en este caso, centurión, que eso es básicamente lo que quiere decir de este Cornelio, que era un centurión que estaba sobre 100 soldados. Y esos 100 soldados era como hoy en día se le puede llamar a un miembro superior del ejército, sería un sargento. Y ese sargento era Cornelio, era centurión en ese tiempo, se le llamaba a esa compañía italiana. Claro que era la ocupación romana, y los soldados romanos estaban ocupando todos esos lugares, esas regiones, en este caso Cesarea. Cesarea era una ciudad romana, por la ocupación romana, y ahí se quedaban todos los que eran, por ejemplo, ahí vivía Pilato, ahí se quedaba. También ahí vivían todos los gobernadores, los que regían de alguna manera se quedaban ahí, todos los mandatos. Era como el centro de comando de todos los soldados. Entonces ahí mismo vivía este hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Así que era parte de todo un ejército, de un regimiento, de toda una campaña, pero él tenía bajo su mando a 100 hombres. Es solamente para entender el contexto de nuestro estudio. Este hombre era un gentil, no judío, nada de eso, pero aquí nos dice que en el versículo 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa.
¿Qué dice con toda su casa? Que él tenía influencia sobre toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quiere decir que él, no solamente él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, sino que su familia, él inculcaba a su familia a ser temerosos de Dios, a ser gente piadosa también. Era la influencia que él tenía, porque hoy en día, seamos sinceros, nosotros planeamos vivir una vida temerosa de Dios, nos inculcamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos no siempre nos hacen caso. Ellos hacen lo que quieren, básicamente, y más cuando ya son adultos. Cuando son niños los podemos jalar con nosotros, pero eso no quiere decir que en ellos vaya a haber esa reacción que nosotros tenemos. Pero en el caso de este Cornelio, sus hijos sí eran igual que él, porque él tenía gran influencia sobre ellos. Y así toda su casa, eso es lo que quiere decir que oraba siempre y incluía a toda su casa. Y toda su casa era de la misma manera que él era, influenciado, claro, por este mismo Cornelio. Y siempre ponía sus necesidades ante Dios, quiere decir que oraba. No nos dice aquí nada de que era un hombre convertido al judaísmo, pero nos dice que era un hombre piadoso. Y no era nada como las veces que hemos visto que la gente se convertía al judaísmo para poder adorar a Dios de Israel. Pero aquí no nos dice que era ni prosélito, ni nada de que adoptaba pero él sabía que había un Dios. Él sabía que había algo más que lo que podía ver él, lo que le habían inculcado en su casa quizás. Él sabía que había un Dios supremo, que había algo supernatural sobre él, y a Dios se dirigía. Dios nos ha dado ese mismo sentimiento a nosotros, y claro que la mayoría de nosotros pensamos en eso. Pensamos que Dios es algo más grande que lo que nos enseña la religión, y todos crecimos de esa manera, con esas preguntas, porque Dios nos la puso ahí, y al ratito vamos a hablar acerca de eso que Dios nos ha puesto en nuestro ser, aún antes de oír el Evangelio. Porque eso es lo que pasa con todo hombre, que sí, hay veces que cuestionamos la religión en la que crecimos. Y ese cuestionamiento no viene de uno, de nuestra propia sabiduría o inteligencia, viene de Dios mismo y de su luz. Porque Juan dijo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 9, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claro que se está refiriendo a Jesucristo, que llegó a este mundo Jesús. Pero esa luz que alumbra a todo hombre es esa luz que nos dice, eso que creo, eso que me enseñaron, es realidad, es en realidad lo que es Dios. De esta manera es Dios, y Dios tiene ayudantes, y Dios tiene gente que nos guía a Él. Claro que tiene ayudantes, pero esos ayudantes no son más que Él. Entonces todo eso viene recomendando y nos viene dando el sentido común de decir, bueno, Cornelio dijo, claro que habrá un Dios, y a ese Dios me quiero dirigir. Y él se dirigía a Él. Juan se dijo que la luz de Jesús venía, y esa luz nos alumbra nuestros espíritus, y por eso vienen las preguntas que tenemos desde chicos, de decir, bueno, esto es lo que quiere decir Dios, lo que me enseñan. La hora novena que estás mencionando aquí, que él estaba orando, es a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración en Jerusalén, por cierto. Así que no nos dice que él seguía las reglas, pero por cierto que es algo que tenía en común, que a la hora de la oración él se ponía a orar en su casa. Y no nos dice tampoco que él oraba como los judíos, pero él en su propia mente oraba a Dios. Ya volviendo aquí a Hechos capítulo 10, versículo 4, nos dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Pues imaginan un ángel presentándose ante ti, tú que no conoces al Dios verdadero, que nunca ha estado enfrente de Jesús, y de repente, como dice la última parte del versículo 3, que le dijo, solamente se le apareció y dijo, Cornelio. Y él mirándole fijamente dijo atemorizado, ¿qué es, Señor? Antes no se desmayó, porque seguro muchos de nosotros nos hubiéramos desmayado ahí al momento. Y dijo el ángel, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que podemos ver que esta aparición no está hablando de ningún sueño,
está hablando de una realidad que sucedió. Él apareció mientras él oraba a esa hora. Y podemos notar cosas que Cornelio se fueron notorias, las limosnas, fueron notorias las oraciones ante Dios. Así que, pero aquí no nos dice que las limosnas ni las oraciones eran meritorias de la salvación. Tenemos que entender eso. Porque bueno, dicen, bueno, este hombre se ganó el cielo porque daba limosnas, porque ayudaba a la gente y porque oraba. No necesariamente, porque podemos pensar así. Y podemos pensar más adelante, decir, si a Cornelio le hubiera servido las oraciones y las limosnas para subir al cielo, entonces Dios no le hubiera mandado el ángel. Dios no le hubiera dicho que va a mandar a alguien a su casa para que le enseñe el evangelio. Era necesario saber el evangelio y era necesario nacer de nuevo para poder subir al cielo. Eso era porque era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y recibió la atención de Dios. Se hizo notoria su actuación, su manera de ser. Se hizo acreedor a que Dios le prestara atención. Así que eso es lo que está pasando ahorita con Cornelio. Cornelio hizo esa manera de vivir, le atrajo la atención de Dios para que Dios le hiciera llegar y escuchar el evangelio, para que escuchara la gracia de Dios. O así, por eso Dios se encargará precisamente en el futuro muy cercano, se encargará de hacerle llegar el evangelio a Cornelio, para que ella tuviera, como dije hace rato, si ya tuviera ganado la salvación por lo que es, por la persona que es, por lo bondadoso que es y por las oraciones que levantaba, entonces Dios no le hubiera mandado el evangelio. No hiciera cargo de que él supiera el evangelio, que supiera la palabra de Dios. Sí, pero eso es aparte, porque hay mucha gente religiosa aún en estos días que piensa que sus buenas obras, sus rezos, y que van a abundar más que sus malas obras o que sus pecados. Y piensan, bueno, quizás si hago más buenas obras que malas, quizás las buenas me ayuden a llegar al cielo. Pero no se trata de esa manera. No es así. Y lo estamos viendo en esta manera. Es pensar de una manera de decir, bueno, soy buena gente, pues nos vamos a calificar a nosotros mismos. Claro que nos vamos a dar favor. Y vamos a decir, bueno, soy muy buena gente. No le hago mal a nadie, según nosotros. Y hago más buenas cosas que malas, así que ya me voy a ganar el cielo. Y esa es una manera muy torcida, un concepto de no reconocer el pecado en uno mismo. Eso es no comprender en realidad la gracia de Dios. Y por eso aquí la gracia de Dios se está haciendo presente en la vida de Cornelio y su familia, porque Dios era notorio ante él que este Cornelio es una muy buena persona y que quiere conocer más de él, y él le cumple ese deseo. Vemos el versículo 5 y 6 que nos dice, envía pues ahora hombres a Jope. Esto es el ángel hablándole a él. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Vemos ahí cómo está preparando. Está preparando a un hombre que quiere saber más de Dios, y preparando a un hombre que sabe de Dios, pero que tiene esos prejuicios todavía en él. Y él está preparando a dos personas, uno que ya le sirve y a otro que quiere saber más de él. Así que mientras Dios se manifiesta y con toda su voluntad en la casa de Cornelio, también va a quitar los prejuicios religiosos que tiene este Pedro todavía, siendo un apóstol de Dios, todavía tiene prejuicios. Todavía tiene esas cosas rituales en él que no puede deshacerse, pero Dios se los va a quitar. Y va a ser un problema en la vida de Pedro. Pedro tuvo incidentes hasta cuando Pablo lo regañó, porque él sabía, acordémonos que Jesús mismo le dio las llaves a Pedro. Y también hemos hablado muy abundantemente de qué significa que le iba a dar las llaves del cielo a Pedro, que no es precisamente dársela de portero allá arriba en el cielo, sino que las llaves se las dio una tierra para que él abriera el vínculo entre la gente, los judíos, los samaritanos y los gentiles,
a Dios, y esas son las llaves que le dio, y esa llave la va a utilizar con Cornelio siendo gentil. Y solamente para ver que no tiene que ser perfecta la gente, porque Pedro no era ningún perfecto, era un apóstol obediente de Dios, pero había cosas que también fallaba por ser humano, porque era un ser humano simplemente así. Así que Dios no quiere perfección en nadie de nosotros, Él lo que quiere es obediencia, y Él nos guía y Él nos pule, Él nos quita todas esas costras malas que tenemos, prejuicios, rituales, religión, toda esa cosa nos lo quita el Señor para poderle servir de la manera que Él quiere que le sirvamos. Y Él es lo que está haciendo en dos personas. La más está haciendo una obra en Pedro y está haciendo una gran obra en la vida de Cornelio también. Y eso es maravilloso como Dios trabaja. Y si podemos concebir siquiera la gran magnitud de la gracia de Dios, es increíble. Y no nos puede dar más que una emoción grandísima como Dios nos puede esculpir, nos puede obrar en nuestras vidas para darnos esa perfecta o esa relación personal que debemos tener con Él. Así que todos estos, como Pedro por ejemplo, pensaba que todos los gentiles eran extraños a los pactos que Dios había hecho con los judíos, y en cierta manera sí, pero eso es lo que vino a abolir Jesús en la cruz, para quitar todas esas barreras, y murió por todo el mundo, por gentiles y judíos a la vez. En Efesios 2, Pablo nos dice en el versículo 11 al 13: por tanto, acordaos de que otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso lo que quiere decir es que todos ahora, lo que está aprendiendo Pedro aquí, y lo que Pablo nos dice en Efesios, nos está diciendo que todos los pactos que hizo Dios con los judíos para su salvación ya no cuentan, la ley ya no cuenta, y Jesús vino a derramar su sangre para abrir ese vínculo de todos con Dios, para entrar a esa presencia de Dios. Ya todos tenemos el libre acceso a Dios, sea judío o sea... notemos esto, que todo, por ejemplo, en Efesios, Pablo habla de la circuncisión, y ese era un ritual judío que Dios había impuesto a la nación judía, pero que ya no era necesario. La circuncisión, sabemos que se les daba a los niños recién nacidos a los 8 días de nacido, a los bebés varones, y cuando lo hacían la circuncisión era pacto con Dios, pero todo eso acabó en el Viejo Testamento, ya no es necesario ahora en día. Ahora sí se hacen todavía en algunos niños varones, pero se hacen por cuestiones de salud, por cuestiones de ciertas maneras médicas, pero ya que sea por la ley, ya no, es como es Pedro, ya no te enfoques en la ley, es como Dios está hablando, le va a hablar a Pedro, ya no te enfoques en la ley. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor le dice que la ley ya no cuenta, porque así que ya no hay diferencia entre judío y griego, como dice en Romanos 10. Ahí dice, y se lo voy a parafrasear muy rápidamente por cuestión de tiempo, pero Pablo dice ahí que no hay judío ni griego, que todos somos lo mismo ante el Señor, y que todos tenemos derecho a la salvación si queremos ser salvos, claro. Para Dios no hay distinción de personas ni razas, solamente hay dos personas, dos clases de gente: aquellos que invocamos el nombre de Jesús y los que no lo hacen y lo rechazan totalmente. Eso es solamente lo que hay hoy en día. Y volviendo aquí a Hechos 10, versículos 7 y 8, nos dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que seguramente estos hombres que no tendrán ningún problema en encontrar la casa de ese Simón curtidor. Claro que si nos podemos imaginar solamente ahora, porque no ha cambiado mucho eso de los curtidores, esos de los que hacen pieles, no ha cambiado mucho el proceso.
pero me imagino que el olor a rastro en la casa de ese Simón era tremenda. Y acordémonos que ahí estaba Pedro, Pedro que era judío ortodoxo, un judío de judíos. Así que todo esto, y vemos aquí como dice el versículo 9 también, el día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, a las 12 del mediodía subió. Pedro buscaba estar en comunión con el Señor. Y vemos aquí dos similitudes, que dos hombres, uno que todavía no conoce bien a Dios, pero que está en la mira de Dios, y un hombre que ya le está sirviendo a Dios. Lo que tienen en común estos dos hombres es que los dos quieren estar en comunión con Dios. Y Pedro sube y es como el Señor se comunica. Vemos aquí algo importantísimo que debemos que entender, que cuando se le apareció el ángel a Cornelio, cuando estaba orando. También cuando se le apareció esto que vamos a ver enseguida a Pedro, cuando está en oración también. Vemos aquí lo que dice el versículo 10 hasta el 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto es increíble también. A Cornelio se le apareció un ángel, a Pedro se le apareció una como sábana que bajó, y en esa sábana tenía todas las figuras, animales de 4 patas y reptiles y aves ahí, y Dios le dice: mata y come. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué Dios le dio esa visión acerca de la comida? Por una, tenía hambre Pedro, pero afuera de judíos había muchas cosas que no podían comer los judíos bajo la ley. Y esa ley se las dio Dios, claro, está en Levíticos 11. Aquellos que les gusta tomar notas pueden ver en el Levíticos 11 todo lo que Dios dice que hay que comer, todo lo que no hay que comer, todo eso. Entonces, todas las cosas que son impuros. Y como los gentiles, como hoy en día todavía hay gente que por religiosidad no come ciertos animales, entonces ellos no comen de todo. Nosotros que somos gentiles comemos de todo. Todo lo que se mueva, dice que lo comemos. Todo lo que vuela a la cazuela, como dicen aquellos. Pero la situación aquí es que como judío no podía comer. Había muchas comidas que eran impuras para él, muchos animales que eran impuros. No digamos el puerco, que eso jamás lo limpian, y es lo que más nos gusta aquí en México, los chicharrones. Pero eso es porque somos gentiles. Si tuviéramos esa trayectoria en nuestras vidas de que nos enseñaron nuestros padres a ser religiosos aquí, entonces no comiéramos tampoco, como hoy en el mundo no comen muchos así puerco. Pero eso es no para criticar, sino veremos que Pedro tenía esa conciencia en él, y que le habían enseñado e inculcado en él de no comer ciertas comidas impias o impuras. Era un problema mayor en los judíos, y eso había mucho problema también entre judío y gentil, porque los gentiles comían de todo, los judíos se mantenían alejados de ciertas comidas también. Así que Jesús vino a acabar todo eso, vino a abolir la ley, la terminó Jesús. Esa ley que estaba viendo ahí, que todo se acabó, y había mucho problema. Además que había muchas cosas que los judíos tenían como ritos, que tenían como costumbres muy religiosas, que sí habían sido implementadas, pero que no aceptaban que Jesús ya vino a abolir todas esas rituales, todas esas costumbres. Hay una cierta historia donde el Señor, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 hasta el 23,
ahí nos cuenta, y no voy a parafrasearla por cuestión de tiempo, pero allí los judíos se le acercaron a Jesús y diciéndole, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no son gente pura? ¿Por qué? Y Jesús, si vemos, Jesús nunca les hizo a sus discípulos a observar las leyes implementadas. Nada más lo único que sí respetó y siempre ha respetado el Señor fue la Pascua. Es una de las únicas costumbres que respetó el Señor, porque es algo muy importante en la vida de los israelitas y ahora en la vida de nosotros también. Por eso celebramos la Pascua cada 1 de mes. Pero la situación aquí es que todos esos rituales, y no era que simple lavar de manos, como uno va y se lava las manos. Ahora con el COVID y todo eso se limpia uno y para comer y no traer gérmenes a la mesa. No era tanto así como eso, era todo un ritual, era algo que hacían ellos religiosamente, lavándose dedo por dedo, uña por uña, y era algo muy, muy ritualístico. Por eso le reclamaron a Jesús porque sus discípulos no hacían las costumbres y los rituales que ellos tenían que hacer. Como les dije, eso está en Marcos 7. Pero Jesús ahí les dijo, no es lo que entra en la boca de lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Y aún ahí, porque en esa misma situación, saliendo de allí, porque Jesús se dirigió a todos allá diciéndole, óiganme todos, le dijo en el versículo 14 aquí de Marcos 7, óiganme todos, oídme todos y entended. Tienen que tener, y en el 16 dice, si tienen oídos para oír, oigan. Y así que todo eso, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Porque no entra en el corazón, sino al vientre y sale de la letrina. Como dice, lo que entra a tu boca se va al baño, pero lo que sale de tu boca es lo que contamina. Y él, en el versículo 23, el 22, es donde dice todo acerca de los homicidios, de los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia. Aquellos que dicen que no tiene nada de malo la maldicencia ante Dios, eso es pecado. Y aquí dice en el versículo 22 de Marcos 7, que eso es algo malo ante los ojos de Dios, como hoy, y todos crecimos de esa manera. No es que me esté dando baños de pureza, pero todos crecimos que era chistoso, era gracioso enseñarles a los hijos maldiciones, y que suena muy natural. Y hasta mismo nosotros que crecimos echando maldiciones, eso es lo que ensucia al hombre, no lo que entra, sino lo que sale. Todas esas maldicencias, maldades, salen de adentro. Y eso es lo que contamina al hombre según palabra de Jesús. Y eso podemos debatirlo, lo que quieran, pero tienen que llamar a Jesús mentiroso para poder decir que están en lo correcto. Al hablar de esa manera, que decir que Dios no se fija en eso y que es solamente así soy, así seré. Esa es la soberbia que Dios condena también aquí mismo en esta manera, en esta parte de la Escritura. Así que en el contexto de nuestro estudio, desde este versículo 1 de Marcos 7, los judíos reprochaban a Jesús porque Jesús no les ordenaba que lavaran sus manos ceremonialmente. Como dije, era toda una ceremonia. El Señor nunca le puso sus rituales o costumbres en ese tiempo. Pero en ese tiempo, cuando ese enfrentamiento con los judíos, ni Pedro entendió. Y ahora, ¿por qué traigo esta parte de la Escritura en contexto con lo que estamos estudiando hoy? Porque ahorita, ya que Pedro vio la imagen de todos los animales en ese lienzo, en esa sábana que bajó, entonces puede pensar, entonces esto es lo que quería decir Jesús cuando nos habló de esta manera. Porque ellos le preguntaron también, ¿qué quiere decir todo lo que dijiste, Señor? Y fue cuando les explicó, ¿ni ustedes entienden? Y les explicó también, y quizás ahorita le cayó el 20, como decimos comúnmente. Ahorita está comprendiendo, esto es lo que quería decir Jesús en esta situación. Y así que está así como está, no es que esté limpiando a Pedro. Lo que está es quitando todo eso que le estorba. Porque toda esa
religión, toda esa disciplina ritual, todas esas costumbres le estorbaban a Pedro para llevar el evangelio de Dios a los gentiles. Entonces Dios lo está quitando todo eso, así como nos quita a nosotros los prejuicios, que nos quita a nosotros todas esas cosas que nos estorban. Él trata con nosotros y le vamos a servir. Él nos va a limpiar y nos va a preparar. Todo eso es lo que Dios quiere, es la salvación de gentiles y judíos. Como he dicho hace par de estudios, el mayor propósito de Dios en todo esto es la salvación de las almas. Todo eso viene a llevar a que Dios quiere salvación para todos, gentiles y los que son judíos también. Aquí también vemos, porque en ese tiempo también había cierto grupo de gentes que querían convertir a los gentiles al judaísmo y después a ser cristianos, y aquí nos dice que eso no aplicaba, por ejemplo, a Cornelio, y eso era también totalmente falso, porque podían ser cristianos. Al contrario, los judíos dejar la religión judía, porque eran muy apegados, y Pedro era uno de ellos, que observaban mucho la ley mosaica, la ley de Moisés, y todos estos tenían que venir a unos religiosos que se creían súper religiosos y otros nada religiosos. Los traía juntos el Señor a la salvación, a los dos, judíos y gentiles. Y ya para terminar la última parte de nuestro estudio, es del versículo 17 hasta el 22, nos dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy a quien buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuáles son las palabras que había? Entonces vemos que Pedro está siendo preparado en ir. Le dice el ángel: ve con ellos, porque era en ese tiempo también un judío no podía verse entre gentiles. Entre no judíos eso era un verdadero de no hacerlo. No podías mezclarte con los gentiles como judío. Y el ángel le dijo: tú ve con ellos, yo los he enviado, así que no tengan ningún temor. Para el otro estudio, si Dios quiere que vengamos, vamos a ver que Pedro también lleva su propio contingente de gente, por lo mismo quizás, para tener testigos de que se juntó con gentiles. Pero al decir con la que el Espíritu le ordenó que fuera con ellos, la frase quiere decir: no dudes, que no hiciera distinciones. Es lo que le está diciendo: no hagas distinciones porque son gentiles, tú ve con ellos. Y así que no podía tener Pedro ya a diferencias. Este estudio lo que nos enseña es que los rituales, las costumbres y todo eso solo es eso, costumbres, rituales, cosas que no le importan a Dios, menos de la que come, lo que deje de comer. A Dios no le importa lo que entra a nuestras bocas, ni le importan los rituales que hagamos ritualísticamente, sino que Él le importa lo que sale de nuestra boca. ¿Cuál es nuestra actitud a los demás? Los rituales y las costumbres se han convertido en barreras, es lo que ha sido. Y podemos ver aquí que las barreras de la religión se han impuesto ante el Evangelio de Jesús. Y tenemos que nosotros derribar esas, unas barreras muy difíciles de derribar, pero Dios puede hacerlo y Dios lo va a hacer. Nosotros nomás tenemos que estar listos para poder hacer lo que el Señor tiene a Pedro haciendo: llevar el Evangelio a donde Él nos mande. Y por la obediencia
de decir, quítate estos prejuicios, las leyes que ven los hombres no son gratas para mí, pero lo que sale de tu boca es lo que Él mira. Así que no podemos nosotros envolver nuestras vidas en rituales ni en costumbres. Y a veces también es como una tendencia humana, que aún siendo cristianos tengamos esa actitud ritualística de decir orar y orar y orar, pero a veces no tenemos esa comunión con Dios. Ahora tenemos una lista de peticiones a Dios, pero no tenemos esa comunión, esa presencia, buscando esa compañía con Dios para estar en su presencia orando. Ya tenemos que tener esa actitud espiritual de llegar a ese lugar santísimo donde nos tiene Dios. Así que ahora nos vamos a preparar para la comunión. Si tienen la comunión, mientras la sirven, vamos a explicar rápidamente que la comunión es algo que se hace solamente para cristianos. Si usted es cristiano y si está allí y si ya sabe de nuestra tradición de tener comunión o observar la Pascua cada mes, pues está invitado a venir a tomar parte con ella. Pero si no es cristiano y si no tiene una relación con Jesucristo, no la tome. También si está viviendo en pecado y no está dispuesto a dejar su pecado, entonces tampoco la tome. Esto es solamente en la familia de Jesús. Y cuando tenemos la familia en Jesús podemos hacer lo que Él nos ordenó, que dice hacer esto en conmemoración mía. Cuando estaba en esa alcoba alta, Jesús les dijo a sus discípulos, partió el pan y se los dio. Y les dijo, toman y coman porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Entonces ese cuerpo significa que Él sería azotado, maltratado, pisoteado, burlado, escupido. Y eso es lo que significaba y hacer esto en conmemoración mía. Así que dándole gracias a Dios que Él expuso, Jesús expuso su cuerpo, su espíritu a ser lastimado, a ser azotado, a ser escupido. Y todo lo hizo para ofrecernos la salvación a nosotros. Así que agradecidamente tomamos parte. De la misma manera, en esa alcoba alta donde estaba con sus discípulos, Judas ya se había ido. Y él levantó la copa, sacó una copa que no había sido usada antes. Y él la levantó y le dijo a los discípulos, esta es mi sangre que será entregada por todos ustedes. Y la sangre limpiadora de su cruz, esto es lo que significa. Esto no es sangre, es jugo, que está representando su sangre de Jesús, pero representa lo que Él hizo en la cruz. Limpió nuestros pecados, limpió y podemos tener ese acceso a Dios, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos llegar a ese lugar santísimo, a tener comunión con Él. Así que, dándole muchas gracias a Él, tomemos parte. Y Señor, le damos gracias que podemos celebrar lo que usted hizo por nosotros en la cruz, Señor. Le damos gracias que usted murió. Y no solamente murió, pero fue azotado, fue avergonzado, fue calumniado, fue despreciado. Y todo por nosotros, Señor. Ayúdenos a comprender todo lo que usted ha hecho, lo que hizo, para que nosotros tuviéramos esa comunión con usted, Señor. Ayúdenos a llevar por todos lados lo que usted ha hecho por este mundo, Señor. Que la gente sepa, que la gente religiosa sepa que solamente hay un Jesús, un Cristo, que murió en la cruz, que rompió ese velo que nos apartaba de su presencia, que puede tumbar esos velos de nuestros ojos para poder explicar que Jesús salva y que está sentado a la derecha del Padre, que ya no está en esa cruz. En esa cruz ya no está nuestro Señor, ya no está crucificado. Fue enterrado y resucitó al tercer día. Y esa es la base de su evangelio, Señor. Y esa es la base de nuestra esperanza, que usted ya no está en esa cruz, pero que está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros. Gracias, Señor. Le pido por todos los que están aquí, Señor, que usted bendiga, que provea por las necesidades, que sane enfermedades, Señor. Le pido por los que nos están viendo en vivo ahorita mismo y los que van a ver este video, que usted
Colme sus hogares con el Espíritu Santo, que provea por sus necesidades, sane sus enfermedades y bendiga todos sus hogares, Señor. Gracias le damos por su presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Que la pasen bien.